comenzar con una nueva reunión. Rogamos que apaguen por favor sus celulares y como toda reunión o charla pública empezamos elevando los pensamientos y en un acto de oración. Bondadoso Padre Celestial, amado Señor Jesús, amigos, guías, benefactores del mundo espiritual, rogamos que esta charla, esta reunión de hoy día sea útil, esclarecedora y saludable para nuestra espiritualidad. Pedimos ser asistidos, pedimos recibir la compañía espiritual adecuada para que nos ayude a desarrollar esa virtud de la misericordia. Rogamos ser dignos de ese mensaje del Maestro Jesús y poder cumplir con aquellos requisitos de elevación de la espiritualidad para seguir en el arduo proceso de evolución. Que así sea. Bueno, hoy comenzamos con un tema interesante de los textos de Jesús en el Sermón del Monte. Se titula Bienaventurados los misericordiosos. Qué importante es en la salud mental de un individuo poder tener esa capacidad de ejercer misericordia hacia los seres queridos. Y a veces a los no tan queridos. Iniciamos con una pequeña historia. Este que vemos en pantalla es un piloto de aviación civil. Su nombre era Gail Halvorsen. Era un piloto civil norteamericano que luego de la ocupación de Alemania, después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, empezó a participar en distintas obras. Alemania era un país sitiado. Por un lado estaba en un bloque la ex Unión Soviética, con una terrible represión. Y por el otro lado, países de tipo occidental, con una economía de tipo industrial, como Inglaterra, como Estados Unidos y la propia Francia. Debido a las presiones que recibe el presidente Stalin de la ex Unión Soviética, cierra las comunicaciones con los países occidentales. Y aquellos que habían sido los seguidores, los fans de Adolfo Hitler, empiezan a vivir en este bloque oriental una terrible depresión espiritual, física y económica. El hambre campeaba en el lugar. Y este piloto, que estaba dentro de la élite de los grandes maestros que se dedicaban a la educación del mundo del pilotaje, empieza a darse cuenta de lo terrible que eran las condiciones de los niños. Y en cierta ocasión les regala unos chocolates. Al otro día, Gail Halvorsen, y sin permiso de sus jefes, decide llevar entre todos los pilotos, reuniendo chocolates, caramelos y dulces, y como era un acto medio violento lanzarlos desde el avión, les hacía pequeños paracaídas con los pañuelos. Y los campos se empezaron a inundar. Al ver que era una obra de beneficencia, ni los propios rusos soviéticos, con su ortodoxia política, se resistieron a ese acto de amor. Lo que vino después fue un acto de caridad y de misericordia en todo el mundo. Qué penoso era para los alemanes vivir en ese tiempo. Vivían con el estigma de ser los herederos de Adolfo Hitler. Niños alienados por la violencia y la propaganda con que había embrutecido a una población maravillosa como la alemana. Y aquellos niños pasaban hambre, igual que otro niño, con creencias distintas a las de los demás, pero pasaban hambre. Y Gail Halvorsen empezó a hacer estos trabajos de pilotaje ayudando a los desamparados. Y ganó el nombre cariñoso entre la gente, el aviador del chocolate, y le decían a su equipo de pilotos los bombarderos de las pasas. Lo que continuó después en el mundo fueron distintas obras de beneficencia, lanzando juguetes, regalos, a aquellos niños atormentados por la violencia de la guerra. En el 2004, en Bagdad, en Irak y en otras ciudades de este territorio también terriblemente agredido por las guerras, lanzaban balones de fútbol y juguetes para los niños. Y aquellos niños que vivían la violencia y la guerra recuperaban la alegría. En Kosovo también en 1999 hicieron regalos a los niños. Y en Bosnia y Herzegovina en 1994 y otros rincones se hicieron operaciones navideñas especiales y con el propio permiso de sus gobiernos. La gratitud que llegaron a tener en el pueblo alemán por este hombre que solamente pensaba en su prójimo fue la de ponerle a muchas escuelas en Alemania Gail Halvorsen, el piloto de los chocolates. ¿Y por qué hablamos de esto? La misericordia posiblemente es algo que nos acerca a la dulzura. William Shakespeare decía, la misericordia es como suave lluvia del cielo, sobre el lugar de abajo es doblemente bendecida. Bendice a aquel quien le entrega y bendice a aquel quien lo recibe. Hoy en día los neurofisiólogos y estudiosos del acontecer espiritual y humano que se dedican a estudiar la parte neurobiológica del individuo
han descubierto que las personas que viven en actitud de caridad desarrollan mejores patrones de salud desinflamatorios, controlan mejor sus problemas cardíacos. Por lo tanto, el amor es una terapia que beneficia tanto a quien la da como a quien la recibe. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas paulinas decía: Dios ama al que da con alegría. Y vamos viendo un poquito entonces el concepto de misericordia dentro de la etimología. La misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Viene del latín misere, que significa miserable o desdichado, y viene del latín cordis, que significa corazón. Palabras que están muy asociadas al lenguaje del corazón son recordar, acordar, y si vemos en el propio lenguaje cristiano la expresión cordero, a Jesús se le llama el Cordero de Dios, tiene que ver mucho con el corazón, con esa persona que se da a los demás. El corazón se da al que está lejos del amor. En hebreo se llamaba la expresión rahamim. Es un sentimiento instintivo de pertenencia, de un ser del uno hacia el otro. Es cariño, ternura, entrañable, lo más profundo. Se asocia también con el sentimiento de piedad, de fidelidad, de ser fiel a una causa y estar en ella hasta las últimas consecuencias. Le preguntaban a Gandhi: ¿cuál es su causa? Mi causa es mi familia, pero su familia son pocos. Mi familia es la humanidad. Entonces, cuando un individuo desarrolla esta virtud elevada de la misericordia, empieza a encontrar aquel sentido y propósito de su existencia. Cuando pasamos de víctima a las circunstancias, de culpar a la suerte, al destino y a todos esos imaginarios mágicos con que la cultura nos engañó, empezamos a entender que podemos servir. Y únicamente cuando te conviertes en un servidor, te conviertes en un verdadero trabajador de la obra de Jesús. Capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia es el complemento de la dulzura, porque el que no es misericordioso no puede ser benigno y pacífico. La misericordia consiste en el olvido y el perdón de las ofensas. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación de grandeza, pues el olvido de las ofensas es propio de las almas elevadas que están fuera del alcance del mal que se les quiere hacer. La una siempre está ansiosa, es de una susceptibilidad sombría y llena de hielo. La otra está serena, llena de mansedumbre y de caridad. Y analizando un poquito este texto vamos aprendiendo. La misericordia es el complemento de la dulzura. Aquellas personas que desarrollan afecto hacia su prójimo, hacia los demás, empiezan a vivir en clave de afecto, de amor, no en sentimiento de regaño, de injusticia, de intranquilidad. En alguna ocasión a la venerable Madre Teresa de Calcuta, algunas personas la criticaban porque decían que atendían mal en sus albergues. Algún periodista bastante despistado llamado Christopher Hitchens hizo un documental donde criticaba terriblemente a la madre. Y cuando le dicen las hermanas de la caridad: madre, el periodista le está criticando, y ella dice: déjalo que él haga su trabajo, nosotros hablamos con el nuestro. El de él es criticar, el de nosotros es amar. Y eso es importante entender. La misericordia es el complemento de la dulzura. Una conciencia elevada en los momentos difíciles, lejos de amargarse, aprende a mantener calma, aprende a bendecir los enemigos, como decía el Señor. El que ama sin elevación vive en estado de ansiedad, y el que ama de forma elevada alcanza la serenidad. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación de grandeza, pues el olvido de las ofensas es propio de las almas elevadas que están fuera del alcance del mal que se les quiere hacer. William Shakespeare decía: el rencor es como tomar veneno deseando que el otro muera. El odiar es mal negocio para la salud. Y vamos viendo justamente por qué el hábito de la misericordia es saludable para el individuo. Este doctor que vemos aquí en pantalla es Richard Davidson, un neurofisiólogo, un neuropsicólogo que se dedica a dar clases en la Universidad de Wisconsin. Y en esta universidad, en Madison, justamente él tiene un centro que se dedica a estudiar el bienestar y la paz espiritual. Y en un principio hacía experimentos para ver cómo el estrés deterioraba la conciencia. Se han dado casos impresionantes en algunas guerras, o a veces los condenados a muertes, en tan solo una noche por el estrés su cabello encanecía. Y él se dedicaba a estudiar el estrés. Pero en cierta ocasión se hizo muy amigo del Dalai Lama. Y este notable místico oriental, el maravilloso Dalai Lama, le dice: ¿y
por qué no investigas algo más interesante? ¿Qué investigo? Investiga el amor, la dulzura. Y él se pone a investigar cómo la dulzura, el amor y el afecto nos transforman neurológicamente y mejoran nuestra salud. Cuando empezó a investigar desde las neurociencias, me sorprendió ver cómo las estructuras del cerebro pueden cambiar en tan solo 2 horas. Llevamos meditadores a los laboratorios y antes y después de meditar tomamos muestras de sangre para analizar la expresión de los genes y vimos que en las zonas que había inflamación, esta descendía abruptamente. Y él nos explica, la empatía es la capacidad de sentir lo que sienten los otros, pero la compasión, ligada a la misericordia, es el compromiso y las herramientas para aliviar el sufrimiento. Es decir, muchas veces nos quedamos en la conciencia empática, uy, pobrecito, oremos y que pase. Como lo que suele pasar muchas veces, ahora que han habido estos terribles debates sobre el tema del aborto y todo este conflicto que se da por movimientos de género que no conocen nociones de espiritualidad y a veces están muy ligados a fenómenos materialistas, y una de las críticas que se hace a aquellas personas que pregonan espiritualidad es un trabajo importante hacer esa autocrítica, que muchas veces decimos, sí, triunfó la vida, pero ¿qué hacemos cuando esa vida vuelve y viene a este mundo? Entonces, ese acompañamiento espiritual debe ser antes y durante la existencia, y en el espiritismo aún después, porque esclarecemos al espíritu atormentado. Por lo tanto, la misericordia no es un acto de solo empatía, ese es el primer paso. El segundo paso es el compromiso para aliviar el sufrimiento de los demás. Y un poquito como sugerencia terapéutica, el doctor Davidson lo que sugiere es que hay 4 pilares que son la base del cerebro dentro de la bondad. Nos dice, la base del cerebro es la bondad. Y los 4 pilares que debemos cultivar, según su visión desde la neuropsicología, son los siguientes. Atención, estar atento al sentimiento del otro. Jesús decía, orar y vigilar. El segundo pilar se llama el cuidado y la conexión con otros, estar atento a la empatía. A veces confundimos oír con escuchar. Oír es un acto sensorial. Escuchar, en cambio, es captar los sentimientos que están detrás de las palabras. Luego viene la apreciación de la salud. La apreciación de la salud tuya, del otro, cómo se siente. Y eso tiene que ver mucho con la cortesía. Y lo más importante es tener un propósito en la vida. Si un individuo aprende a estar atento a los procesos de vida de la existencia, si empieza a tener preocupación por establecer relaciones saludables, si aprecia la salud suya y la de su prójimo, y si además en eso hay un propósito espiritual, empezamos a crear un nuevo ser humano. Y como vemos, las experiencias fisiológicas de los grandes médicos del mundo demuestran que la caridad, la misericordia, son experiencias sanadoras para el espíritu humano. Y dentro de eso, parte de los estudios que se hacen en psicología transpersonal es ver también cómo otras culturas la entienden. En la ontología oriental, en la sabiduría Zen del pueblo japonés, se utiliza una expresión awari. Awari significa mirar con gratitud las bellezas del día a día, los pétalos del diente de león que vuelan, una puesta de sol. Es decir, cuando te levantas en cada día, es importante comenzar con un sentimiento de gratitud a la vida. Recordemos a Jesús en el Sermón del Monte. Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, sin embargo, Dios las provee cada día. Mira las flores del campo, que visten mejor que el mismísimo rey Salomón. La primera percepción que debemos tener de la vida es gratitud. Recuerdo alguna vez visitando pacientes oncológicos y los veía cantando, bailando, y ¿por qué? Le digo, ¿cómo así? Porque todavía tengo tiempo, si puedo celebrar la vida, aún la puedo disfrutar. Vivir con gratitud es un sentimiento que te debe acompañar todo el tiempo. En este lenguaje oriental le llaman awari. Una palabra muy bonita que también nos detalla este mismo doctor Davidson en esta cultura de carácter japonesa, oriental, es la palabra wabi-sabi. Wabi-sabi es un estilo de vida con desprendimiento, con desapego, con ese sentido de entender la vida de las cosas y que en aquellas existencias como las nuestras pueden haber días buenos y malos. Nosotros desde una lógica espírita le llamamos ley de progreso y ley de destrucción. Entonces, una persona que entiende todos estos procesos empieza a sanar y a entender los ciclos de la vida. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos sentimos afectados por el divorcio de un hijo? Nos sentimos afectados porque perdimos en un negocio.
pero a lo mejor a partir de ese negocio conocimos a gente mejor. Entonces siempre es importante aprender que existe ese concepto de que detrás de cada crisis hay una oportunidad. Y el tener una visión de lo bello en la existencia y el tener una visión que en la vida todo tiene sus ciclos, nos permite empezar a desarrollar mayor sentimiento de gratitud y mayor capacidad de misericordia. Y la otra expresión es kintsugi. Kintsugi es una expresión japonesa oriental que significa el arte de la reparación. En Japón dicen, cuando se rompe un florero, yo lo puedo retapizar con oro y con unas pequeñas láminas y va a quedar más bello que al principio. Amor entonces significa compasión por las cosas o la apreciación refinada de un momento breve y efímero, el mirar con gratitud las cosas. Y muchas veces por andar en esa neurosis de la perfección, por tener resultados, por ganar dinero, nos olvidamos de ver ese tipo de cosas. Un cuento indígena muy bonito habla de que una mujer con años ya en su vida, con unos 80, 90 años, miraba a las muchachas jugar con los novios y ella se miraba en el agua como un espejo y decía, yo antes era la mujer más bella de este pueblo. Y se cuenta que al lado del pétalo del diente de león, que se pone más bonito cuando está de blanco, el espíritu de su esposo le aparece y dice, tú no estás vieja ni fea, es tu belleza que se vistió de blanco. Cuando el ser humano aprende a apreciar cada ciclo de belleza en su existencia, también está haciendo misericordia para sí mismo. Qué penoso ver la gran cantidad de niños, jóvenes, adolescentes y mujeres adultas con esa terrible patología psiquiátrica de la anorexia, por no apreciar su propio ciclo de belleza, por no tener misericordia hacia sí mismas. Wabi Sabi es ese estilo de vida de entender las cosas donde encontramos la belleza dentro de las imperfecciones de la vida. La dama que ven en esa foto es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. En cierta ocasión, esta mujer, que era una conferencista internacional con 25 doctorados honoris causa y que metió dentro de la psiquiatría el trabajo espiritual de ayudar a bien morir a las personas que vivían condiciones catastróficas de enfermedad, estaba en alguna de sus conferencias. Empezó a dar autógrafos, eran 20 y la cola se hizo de 200. No alcanzó a dar todos los autógrafos porque tenía que ir a recibir el nuevo vuelo para ir a otra ciudad. Va al aeropuerto y en ese momento le dan unas locas ganas de ir al baño. Cuando va al baño, debajo de la puerta del baño, una mano diminuta desliza un libro y le dice, ¿me puede autografiar el librito? Ella cuenta en su experiencia, en este maravilloso libro, Lecciones de Vida, que ella salió y él iba a pegar la regañada de su vida. Cuando vio quién era la persona que le pedía el autógrafo, era una monjita diminuta de 1,50 m. Y con una cara de ternura dice que parecía mi abuelita, así que mejor me puse a escucharla. Dice, verás, dice, doctora, resulta que mi amiga, que también pertenece a mi misma congregación, estaba enferma, tiene un cáncer terminal y le encantan sus libros. Y me pidió que como un regalo para ella, le lleve un libro autografiado. Y la doctora con mucho cariño le puso un autógrafo para las amigas que son capaces de sacarme del baño. Y en ese momento, ella aprende a decir algo. Ahora me maravillo por las imperfecciones de la vida. ¿Cuántas veces nos enojamos porque el auto se dañó en media carretera? Nos enojamos porque el cajero no me dio dinero. O una clásica, vamos a la cola del banco a cobrar plata al mediodía con hambre y con toda la familia y se va el sistema. ¿Y con quién te desquitas? Con el cajero, que nada tiene que ver. ¿Sí? Hay un libro maravilloso que se llama Guerrilla Kindness, Guerrilla de Bondad. ¿Se han fijado ustedes cómo cambia el rostro de la persona que te cobra en el comisariato cuando le das muchas gracias o una palmada? Esa persona que pasa 10, 12 horas con una máquina y con gente desesperada. Qué importante es considerar al prójimo invisible. Si no aprendes a tener a ese prójimo invisible, simplemente te vuelves el neurótico a la perfección, el que vive apurado, y no aprendes a disfrutar las maravillas de la existencia. Y esas imperfecciones son bonitas. O tu hijo aprendió a andar en bicicleta o a caminar a la primera. Pero si estuviste mirando ese primer paso la primera vez que anduvo en bicicleta, disfrutaste hasta de sus errores. Entonces hay que aprender a disfrutar, no en el sentido de tener una exuberancia placentera por los errores, sino en el sentido de entender, ya mejorarán las cosas. Las conciencias que no tienden a la neurosis nunca se critican en forma permanente. En vez de decir, soy un monstruo, soy un inútil, soy esto, soy lo otro, esas cosas feas, puedes decirte,
en esta ocasión me equivoqué, pero voy a mejorar. Y eso es un acto de misericordia. Normalmente hay personas que se autocalifican en forma grosera y no entienden sus imperfecciones, y para eso estamos. Hay gente que a la primera vida quiere vivirlas todas. Y esta neurosis de la perfección nos enseña lo importante que es el reparar nuestra existencia. En la pregunta 192 del libro de los Espíritus nos hace el cuestionamiento. ¿Y podemos en una sola vida llegar al grado de espíritus puros? Y la respuesta contundente es no. Igual que el niño tiene que pasar por su etapa de adolescencia y de adultez, hay que disfrutar cada una de nuestras etapas. Pero si pasamos en la adolescencia espiritual, que no sea edad del burrito, que sea una edad mejor. Entonces siempre es importante ir dándonos cuenta que cada edad, que cada etapa de tu vida tiene un proceso evolutivo. Ahí vemos esas maravillosas imágenes del kintsugi, ese arte maravilloso japonés de reparar aquello que se rompió y dejarlo más bello de lo que era. En el espiritismo hablamos que el ser humano tiene procesos de arrepentimiento cuando comete un error, de expiación cuando aprende lecciones complicadas y a veces dolorosas, y de reparación. Esa reparación que nos permite reconciliarnos con el otro. Reconciliarse con sus enemigos. Vamos recordando aquellos mensajes célebres del Maestro Jesús en el Sermón del Monte. Misericordia implica reconciliarse con los enemigos. Acomódate luego con tu contrario, mientras que estás con él en el camino. No sea que tu contrario te entregue al juez y el juez te entregue al ministro y seas echado a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En el consultorio donde trabajo, hace algún tiempo nos visitó una persona que que trabajaba en una clínica de abortos clandestinos. Y empezaba a tener rasguños y golpes y un montón de cosas. Era una mujer agnóstica, era atea, por decirlo mejor, y no tenía ninguna visión del espiritual, era su trabajo y punto. Y en sueños recibió la visita de su madre que le decía: hija, yo te permití vivir a ti. ¿Qué has estado haciendo con tu vida? Cuando esta mujer se retiró de ese trabajo aberrante y trataba de pedir perdón, ahora se dedica a aconsejar a las mujeres para darles asistencia social, física y hasta económica, para que no le impidan a ese espíritu su derecho al progreso. En la vida, si tú no resuelves, cada daño que hagas a otro espíritu se te será cobrado. No por Dios, porque Dios no es un castigador, a veces por ese espíritu al que lastimaste su existencia. El sacrificio agradable a Dios es importante. Una de las cosas que vemos en los escritos de Richard Davidson y en la visión moderna de la psicología es no atropellar la identidad del otro. Muchas veces y eso es bien difícil, porque la sociedad nos enseñó estilos de ser, normas de conducta. No podemos venir a un sitio social en pijama, hay vestuario para cada cosa. Pero ¿saben quiénes son especialistas para sacar de casillas a la humanidad? Los adolescentes. Cuando entran en su época de rebelión, algunos deben ser reencarnación de celtas, se ponen piercings por aquí, por acá, tatuajes por el otro lado. Ya no sabes si es una caricatura de ser humano. Y ahí es cuando los padres tenemos o tienen que entender esos momentos de identidad de la persona, de no criticarle. Yo recuerdo alguna vez estaba haciendo cola para esos papeles que se hacían de nacionalidad en España. Mi madre era migrante y mientras ella trabajaba me tocó esperar. Una cosa terrible en medio de lluvia, unas colas inmensas. Y apareció una persona del África con un aspecto terrible, tatuajes e imágenes dibujadas, extrañas, y yo medio asustadito yéndome a una esquina. Y fue el único ciudadano dentro de todos esos, de todo el mundo, que me invitó a comer las tostadas más deliciosas del mundo, porque tenía un hambre increíble. Y entre su idioma africano y el castellano hicimos una amistad. Hasta ahora nos escribimos. Muchas veces tenemos ese feo vicio de juzgar por las apariencias. Le preguntaba un joven que viajaba a Oriente, a un maestro, un joven ejecutivo que hacía ventas y quería saber esos conceptos de alta calidad que tienen los japoneses. Y le dice: ¿cuál es el secreto de la felicidad? Y este hombre le dice: comer, ir al baño y dormir. Y dice: pero yo también hago eso. Sí, pero ustedes todos lo hacen al mismo tiempo, van al baño con el celular, están apegados a las cosas, nunca descansan. Ustedes son esclavos de la corbata, porque la corbata es lo que separa la mente del corazón. Y dice: y desde ahí aprendí a desajustar mi pensamiento, porque a veces vivimos en eso.
La doctora Elizabeth Kubler-Ross cuenta que en alguna ocasión le visitaba a una madre, a una mujer muy elegante, tipo Margaret Thatcher, tipo de la realeza, y quejándose, es que mi hijo es esto, es lo otro, se pone tatuajes, tiene un ojo verde y el otro con un lente de contacto rojo, y anda así extraño. El otro día le invité a una reunión de ejecutivos y vino con una corbata de calaveras. Y la doctora le dice, cierra los ojos un ratito, dime una cosa, si mañana se muriera tu hijo, ¿con qué atuendo te gustaría sepultarlo? Y la señora se queda en silencio reflexionando y dice, lo enterraría con la maldita camisa de calaveras, porque estoy viendo que sí lo quiero como es. Parte del entender el progreso del ser humano es permitir que viva esos ciclos y no anular las virtudes que están detrás de esas apariencias, de esos momentos de identidad. Por tanto, si fueres a ofrecer tu ofrenda en el altar, nos dice el Maestro Jesús, y allí te acordares de tu hermano que tiene alguna cosa contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve primeramente a reconciliarte con tu hermano, y entonces ven a ofrecer tu ofrenda. La doctrina espírita es esencialmente cristiana, y el cristianismo es una sabiduría del amor. Y en esa sabiduría del amor, qué importante es dejar el exceso de ritualística y convertir aquellos actos de devoción en verdaderos procesos de amor al prójimo. Por lo tanto, si uno tiene un conflicto, ok, podemos tener nuestra literatura esclarecedora, pero cuando Chico escribía mucho, Chico Javier escribía mucho, Manuel le decía, ya leíste suficiente evangelio según el espiritismo, ahora ve a practicarlo, porque si no la practicas, te quedas en la teoría. La paz en el ojo ajeno. Qué importante es desarrollar ese sentido autocrítico, pero autocrítico no es destructivo. La autocrítica nos permite ver nuestros fallos y mejorarnos como seres humanos. Jesús por eso dice, Hipócrates, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás para sacar la mota del ojo de tu hermano. Si el orgullo es el origen de muchos de vuestros vicios, es también la negación de muchas de vuestras virtudes. Se la encuentra en el fondo y como móvil de casi todas las acciones. Por esto Jesús se empeñó en combatirlo como el principal obstáculo del progreso. Y vuelvo a leer esta parte. El orgullo es el origen de muchos de nuestros vicios, pero es también la negación de nuestras virtudes. Cuando nos empezamos a creer seres elevados, esclarecidos, iluminados, y no trabajamos en el amor, en el servicio del otro, es una luz pequeñita que con suerte ilumina nuestro ego. Qué importante es ese acto maravilloso de compartir con el otro tus virtudes. El amor es aquella virtud como una luz que mientras más la compartes, más se multiplica. Y que esté libre de pecado. Esto es importante. Una de las cosas que se ve en el pensamiento de Jesús es que hay que ser muy acogedor, no regañador. El padre del hijo pródigo lo recibe haciendo fiesta a su hijo que estaba extraviado. Jesús hablaba de cuando tengas un problema con tu hermano, tratarlo con discreción. Muchas veces tenemos tan aprendido el discurso de la perfección que le damos un rezo a la persona de todos los defectos. Yo te dije porque tú eres así, te pareces a tu padre, te pareces a tu abuelo. Y hacemos una cosa así tan compleja que nunca más nos piden ayuda. Hay que distinguir entre ayudar y regañar. Muchas personas son demasiado vulnerables y el lenguaje cristiano es un lenguaje de amor, es un lenguaje sanador, es un lenguaje esclarecedor. Porque en la doctrina espírita se viene a esclarecer y consolar. Y aquí el Evangelio nos enseña. La reprobación de la conducta del otro puede tener dos móviles: reprimir el mal o desacreditar a la persona cuyos actos se critican. Este último motivo no tiene nunca excusa, porque es maledicencia y maldad. Eso de reprimir y desacreditar es maledicencia y maldad. En cambio, lo primero puede ser laudable, y es un deber en ciertos casos, porque de ello puede resultar el bien. Hay que distinguir entre conciencia crítica o de mejoramiento y sentenciar. Conciencia crítica es cuando observamos cosas y hacemos una respetuosa crítica. Sentencia es cuando decimos, este me cayó mal y así será malo por los siglos de los siglos. Y no le estamos permitiendo desarrollar su oportunidad de progreso. Esta es una historia muy interesante. Este personaje se llama Fray Junípero. Fray Junípero era uno de, valga la redundancia, frailes que acompañaban a Francisco en su obra de caridad, en su obra de volver
a traer el cristianismo revivido en la tierra en ese tiempo. Y este hombre tenía una generosidad impresionante. Resulta que en la época de invierno la gente moría de frío en las calles y él siempre llegaba al monasterio, llegaba al lugar de encuentro quitándose el traje y llegaba desnudo, con su trajecito, ropa interior bien cubierto y muriendo de frío. ¿Qué pasó, Fray Junípero? Es que vi una viuda y corté mi hábito y le di una cobijita para que no muera de frío. Primer hábito. Bueno, resulta que este señor desarrolló el hábito de regalar su hábito. Entonces cada semana regalaba el hábito. Y un día le dicen, a ver, Junípero, ¿qué estás haciendo? Le dicen, no tenemos dinero para reunir los hábitos todo el tiempo, así que trata de mantener la compostura con tu traje. Y cuando hay un problema, ayúdanos. Y en cierta ocasión encontró un hombre muy pobre en la calle. Y él había prometido a Francisco que no volvería a regalar su hábito porque le costaba muy caro. Y asoma a la persona diciéndole, Señor, me he comido una semana, tengo hambre, ¿con qué me puedo ayudar? Hazme un favor, asáltame. Y le dice, ¿cómo? Asáltame, quítamelo, con euforia. Y le dice, bueno, ahora está, llévatelo. Y vuelve otra vez al monasterio y le dice, ¿qué pasó, Junípero? No lo regalé, me asaltaron. Cuando una persona está en acto de caridad, a veces hasta desobedece un poquito, no con el afán de hacerle daño a nadie, sino con el afán de seguir sirviendo hasta las últimas consecuencias. Y esa es la diferencia entre ser sincero y ser verdadero. Hay personas que dicen, no, es que yo soy sincero, yo hablo con la verdad. Y esa verdad está llena de dardos venenosos, de ofensas. Y es mejor ser verdadero con la dulzura. Por eso Jesús decía, la verdad os hará libres. Así que siempre hay que tener cuidado con las expresiones. A veces, y muchas veces, es mejor ser verdadero que ser sincero. Por tanto, y perdonar 70 veces 7 es posiblemente el mayor acto de misericordia. A Chico Javier le preguntaban que cuál era la mayor virtud de Jesús. Y Chico decía, la mayor virtud de Jesús es el perdón, porque habiendo sido maltratado, humillado y condenado injustamente, aún en el suplicio de la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y corrígele entre ti y él solo. Si te oyere, ganado habrás a tu hermano. Entonces Pedro, llegándose a él, le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Eso decía la ley mosaica. Y Jesús le dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces dejamos morir relaciones con amigos, con familiares? Por ese orgullo de que te dijo algo y que no pudiste perdonar. O por ese orgullo de que tú dices siempre tu verdad y crees que puedes atropellar a todo el mundo diciendo tu verdad. Esta es una historia bien interesante. Esto sucedió el 8 de julio de 1972. La señora que está en la foto se llama Kim Phuc. Era una mujer vietnamita, una niña de 9 años que estaba jugando en el campo. Un soldado norteamericano de nombre John Plopper hizo un bombardeo con esta sustancia que es una especie de gasolina que se prende en la piel y sigue ardiendo mucho tiempo después. La pequeña que se ve ahí en la foto es ella. Tuvo en 14 meses 17 cirugías y tenía un terrible rencor a la vida porque su cuerpo le dolía, no tenía sensibilidad en las manos. Y cuando esta foto que ella se tomó se hizo popular, esa noche, ese día que ella fue bombardeada, se esconde en un templo. Se esconde con el afán de buscar salvación, en un templo de la religión local de su país. Y justo ese lugar es el que empieza a arder. Ella sale sin ropa corriendo por las calles y con fragmentos de su piel desprendiéndose. Y este fotógrafo, Nick Wood, la recoge, la lleva a un hospital. Y dice, por favor, sálvenle la vida. No, nosotros no le salvamos porque si se muere la ley nos cae encima. Si no le salvan, lo saco en todos los periódicos del mundo. El fotógrafo había tomado esta pictografía, esta foto, y empezó a difundir. La foto ganó un premio Pulitzer. Fue un desenmascaramiento de la violencia y la guerra y en parte permitió que esa horrorosa guerra de Vietnam termine. Pero Kim Phuc sufría mucho porque pensaba, a lo mejor nunca nadie se va a enamorar de mí, nunca tendré hijos, no tendré un futuro. Y las cirugías y el trabajo de los médicos fueron salvando su vida, y la bondad de Dios, ¿por qué no decirlo así?
Y mientras ella se iba recuperando, el gobierno, al ver esa foto que se hizo famosa, empezó a usarla como un ícono político de la guerra. Y ella quería estudiar medicina. Le habían aliviado tanto el dolor que ella soñaba estudiar medicina. Cierto día en la facultad de medicina encontró unos nuevos testamentos que había incautado el Estado. Y al leer estos nuevos testamentos se entera de la vida de Jesús y del perdón. Y ella decidió, de aquí en adelante mi vida va a ser distinta. Y en alguna Navidad se acercó a algún templo religioso cristiano en su localidad y decidió entregar su existencia para la causa de Jesús. Pero había una persona en esta historia que no estaba feliz. Y era el piloto que había lanzado el bombardeo ese día. Un hombre que al darse cuenta de lo criminal que fue su ataque y que cumplía órdenes, pasó 24 años atormentado, sumido en el alcoholismo y con un matrimonio destruido. Pero también en su país, este hombre había encontrado el camino de Jesús en alguna de las tradiciones espirituales de su país. Y desarrolló un conocimiento intenso y se dedicó a organizar a una congregación de tipo religioso de pensamiento cristiano. Pasaron los años y Kim Phuc se encontró con Rick Wood, con este señor que era su amigo, el que le salvó la vida. Pero su mejor momento de la vida fue varios años después, cuando en Washington se encontraban pilotos de Fuerza Aérea, y había uno que estaba muy atormentado. Y se le acerca y le dice, ¿me perdonas? Ese fue el hombre que bombardeó a esta cuando era una niña. Y ella le dice, te perdono. Se abrazaron y lloraron juntos. Y hoy en día son grandes amigos. Demostraron que el amor, que la caridad que enseñó el Maestro Jesús puede unir a personas con las mayores y más terribles diferencias. Eso es misericordia. La Madre Teresa de Calcuta, en alguna ocasión, estaba alimentando a una persona hambrienta que desfallecía del frío y del dolor. Y un periodista de estos vinculados al activismo político, bastante apasionado, madre, le dice, ¿no cree que es mejor darles mejor servicio, mejor trabajo a la gente? En otras palabras, madre, ¿usted no cree que es mejor darles la caña para que aprendan a pescar en lugar de darle el pescado? Él dice, ay, mijito, le dice, el problema es que los que vienen a mí ya no tienen fuerza ni para levantar la caña. Y el chico se quedó trabajando junto a ella. Y vamos a quedarnos con esta frase. La misericordia nos permite elevar nuestra conciencia. Nelson Mandela, un hombre que a los 26 años de estar en prisión logró la paz de su país y suprimir el penoso racismo, el apartheid que había en su país, decía, cuando dejamos que nuestra luz brille inconscientemente, damos permiso para que los otros hagan lo mismo. Muy bien, entonces ahí a practicar esa maravillosa y difícil virtud de la misericordia que a todos nos debe costar en algún momento, pero practiquémoslo siempre al estilo de Jesús. Chico Javier tenía un secreto, le decían, chico, ¿cómo haces para ser tan bondadoso? Y él decía, cuando yo voy a meter la pata y voy a cometer un error, me dice Manuel, ¿qué haría Jesús, chico? ¿Qué haría Jesús? El padre del chico le preguntaba al chico, si Jesús tuviera otro nombre en el cielo, ¿cómo se llamaría? Seguramente se llamaría amor. Y eso es lo que venimos a aprender en nuestro querido Centro Espírita. Hemos terminado la charla por ahora. Muy bien.